En este segmento de micrófono abierto en los últimos días hemos salido para estar de cerca de los guatemaltecos y guatemaltecas quienes manifiestan una y otra vez la inseguridad que tienen que enfrentar en las calles. Y es que para nadie es un secreto, Freddy, que en varias cárceles del país es donde comienzan las extorsiones y donde estos grupos criminales empiezan a operar para tener de rodillas a las familias guatemaltecas. Hoy hemos llegado a un punto importante en el preventivo de la zona 18 donde se dio un enfrentamiento entre autoridades y los integrantes de la pandilla del barrio 18. Justamente estamos en el lugar donde todo comienza, las llamadas a extorsiones, el sicariato y donde los líderes de las clicas dan órdenes a las pandillas para amedrentar a los guatemaltecos. Así que vamos a ver cuáles son las acciones concretas que están realizando las autoridades. Los fenómenos criminales tienen múltiples causas y es un fenómeno multicausal. Desde esa perspectiva puede que sea un incremento o puede que sea una disminución. Pues la verdad está bien porque de ahí viene toda la extorsión, de ahí viene todo lo que es directamente el mal que está causando en todo el país, pues, porque la verdad si eso no se hace, no se puede, ahí sí no se puede retroceder, pues, o no se puede cortar, porque realmente el país está hecho un desastre, es por lo mismo. Mucha delincuencia, ¿va? Entonces ya no está uno tan seguro salir a la calle, pues. Pues al final llevamos mucho tiempo con esas circunstancias, todo el tiempo es lo mismo, siempre hacen requisas y encuentran, pasa el tiempo, vuelven a hacer otras y siempre encuentran, o sea, siempre hay forma de que ellos ingresen y tienen comodidades adentro. Nosotros vamos a retomar el control de las cárceles y lo vamos a retomar no solo desde el sistema penitenciario. Este es un trabajo, como lo indico, un trabajo colaborativo en el Estado, un trabajo colaborativo con agencias internacionales de cooperación y vamos a recuperar las mejores prácticas. Por ejemplo, tenemos un modelo de renovación en donde estamos ya generando controles, en donde estamos generando ya traslados y la idea es desarticular todo este crimen organizado que está en estos centros penitenciarios. Y esta solo es la punta del iceberg de la violencia en Guatemala, donde hay muchas aristas en el aire que por supuesto nosotros se la hemos documentado. Tenemos declaraciones también del ministro, pero también de la gente que se siente insegura y ya no aguanta más. El sentir de la población es al unísono, donde están pidiendo no solamente más seguridad en las calles, que también se puedan desarticular estas bandas que operan detrás de las rejas. ¿Privados de libertad o realmente son reos que pueden operar con total impunidad, no solamente entrando ilícitos, también construyendo hasta incluso apartamentos? Esto es lo que ha sucedido en el preventivo de la zona 18 y los ciudadanos esperan resultados concretos y positivos. Y no solo es acá, sino también a lo largo de la semana hemos visto diferentes operativos en centros carcelarios. Esto es Micrófono Abierto. Susana Morazán y Freddy Muralles, Fuerza Informativa Azteca. Hola, ¿cómo están? Es un gusto, como siempre, poderles recibir a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Un saludo especial a toda la comunidad migrante que está muy atenta a las situaciones que pasan en nuestro país a través del link de Azteca Play. Ya saben que este programa queda aquí grabado en la plataforma para que lo puedan compartir y que así tengamos perspectivas distintas y que usted forme su propia opinión con respecto a lo que pasa en el país. Tengo el gusto de presentar a Mario Duarte. Él es analista y politólogo. Acabamos de ver también parte del segmento Micrófono Abierto que todas las mañanas en el noticiero de Hechos AM 545 le presentamos junto a Freddy Muralles. Hemos decidido traerlo acá a este programa porque tiene que ver con lo que estaremos tratando y es el asunto del sistema penitenciario, una asignatura pendiente en el país y que nos está afectando a todos. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Susana. Un placer saludarte. Gracias por saludos aceptar. también a todos nuestros conciudadanos aquí y en otros países. Realmente, más allá de un juego de palabras, creo, y en su momento lo dije, y lamento haber herido susceptibilidades, pero como aquí también se trata de hablar abiertamente y ser la voz de
decía, lo leía constantemente y además dando las noticias. Para nadie era un secreto que el asunto de los elementos del ejército, la policía. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Creo que, como tú dices, son asignaturas pendientes de país. Todos sabemos que el sistema penitenciario ha sido uno de esos verdaderos problemas que es cierta o de muchas formas difícil de abordar. ¿Por qué? Más allá de que estás hablando de que tenemos un sistema penitenciario que ya caducó hace muchos años, con un sistema penitenciario donde las cárceles están sobrepobladas en más del 200%. Estás hablando de un presupuesto que no alcanza para las cárceles. Estás hablando también donde lamentablemente también hay una incidencia de grupos de derechos humanos que pareciera que se preocupan más de los derechos humanos de los criminales que de los ciudadanos a los que afectan. El ciudadano bueno, el ciudadano de calle, el ciudadano que trabaja, que verdaderamente se levanta de madrugada y se acuesta de madrugada para llevar el pan a su casa y son a los que más afecta la criminalidad común. Entonces sale esta mega requisa y lo que más llama la atención, dejemos el esfuerzo gubernamental y está bien que se haga show, porque es necesario que la gente mire qué capacidades tiene. Pero también hubo uno igual el año pasado. Sí. Y lo que llama la atención es de que ponen a las cámaras, y qué coincidente que habían algunos medios que iban a escuchar a un reo diciendo, pero los otros gobiernos permitían meter cosas. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que la mega requisa que hizo el gobierno de Semilla el año pasado no funcionó? Y que durante ese primer año de trabajo de ellos los dejaron meter todas estas cosas, porque recordemos que eso se dio a principios del año pasado. Es una de las cosas con las que se estrena el equipo de gobernación de Bernardo Arévalo, ¿no? Entonces, ¿dónde mintieron? ¿En la primera requisa o en esta requisa? ¿Y por qué sacan el show de un preso a decir que lo sabían? Eso fue armado. Lo que dice ese preso de que los otros gobiernos los habían permitido fue algo demasiado armado, burdo y insulta la inteligencia de la población. Ese es el problema ahí, ¿verdad? Que quieran dorarle la píldora a la población guatemalteca, como bien decimos. Entonces es un problema de verdad. Ahora hay que ver qué va a seguir pasando. Ayer vimos también una publicación del ministro Jiménez diciendo que se golpeó a las estructuras y que ahora hay que esperar las reacciones. ¿Por qué no es claro? Le dimos duro a los mareros, vamos a ver si logramos controlar qué logran coordinar desde las cárceles. ¿Por qué no lo dice como tiene que decirlo? Sino que lo deja y lo tira como que queriendo darle un tinte político que no es. Está politizando algo que es un trabajo bien técnico y bien específico que se tiene que hacer. Más allá de socializar, y como tú bien nos decías, que hay que darle a conocer a la población y por supuesto nosotros como medios de comunicación que tenemos la harta responsabilidad de llevar a nuestros periodistas hasta el lugar de los hechos donde se están desarrollando, también da mucha pena, y esto sí lo digo no solo a título personal, lo leo de muchas personas que me escriben, y si ustedes no están de acuerdo ya saben que yo tengo la apertura para que también me lo escriban. Ojo, que tiene que ser con respeto, que es lo que yo siempre digo, porque por ahí también la gente, y cuando digo la gente, entre comillas, me refiero no a los ciudadanos trabajadores y honrados que les gusta escuchar diferentes puntos de vista, no a los netseteros que les pagan y que reciben dinero para poder estar atacando. Señores, aquí no se trata de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o abajo, se trata de país, de que como Guatemala entendamos qué sí funciona, a quién sí les vamos a creer y por supuesto formar un punto de vista propio y no jalado por ciertos sectores que lo único que quieren es enriquecerse y llevar eternamente el tema de la corrupción. ¿Cómo es posible que se ponen frente a los medios de comunicación y dicen no vamos a dialogar? ¿En qué momento las autoridades piensan que se va a dialogar con un delincuente? Y yo decía y lo exponía en el noticiero, ¿acaso se ponen a dialogar los delincuentes cuando nos van a asaltar? ¿Acaso me quitan el celular y me dicen conversemos, negociemos, le disparo o no? No solamente asaltan, no solamente están extorsionando, terminan quitándole la vida a muchos guatemaltecos y esto realmente preocupa. Y mucho más escuchar que una autoridad dice que no van a dialogar, es que eso ni siquiera tendría que pasarles por la mente. Lo que pasa es que yo creo que de nuevo se pierden con lo de tratar de mediatizar cosas y de politizar temas que son sumamente técnicos y que son de resultados duros y claros. ¿A qué me refiero? Utilizar no vamos a negociar con delincuentes.
Ese es un tema mucho de la narrativa americana de no negociamos con terroristas y creen que eso va a pegar en Guatemala. Pero se escucha tan hipócrita cuando muchos de ellos, y me refiero a los que están en gobernación, cuando estaban en las ONGs y en todos estos diferentes grupos que son observadores de la seguridad, decían que los presos también tenían voz y que los criminales también tenían derechos y que había que escucharles, y mirábamos todas esas diferentes esfuerzos para que los derechos humanos siempre se vieran protegidos, etcétera, etcétera. Incluso recordemos en el tiempo, durante el gobierno del presidente Morales, cuando el ex procurador, el procurador que está prófugo, llegó a un lugar ahí a tratar a defender a unos niños que tenían, niños, entre comillas, niños que verdaderamente cometieron crímenes, que tenían tomado un lugar, y los fue a defender y de nuevo a querer dialogar con ellos. Entonces son del mismo grupo, son de la misma, digámoslo así, de la misma... Y un sistema que ya... Un sistema político que ya se han venido ayudando, pero de nuevo es el tema de la hipocresía, y lo utilizan como una narrativa que no va. Es mejor decir la verdad. Sí. O sea, tienen y que accionar, tocar como lo que son. Porque yo digo, de nada sirve venir y reflexionar si es banda organizada o no. Por ejemplo, estos casos que están sonando mucho y que realmente a mí me pone coloquialmente los pelos de punta, porque me pongo en los zapatos de los padres de familia. Hay el caso de un jovencito de 20 años que salió al gimnasio y que no vuelve, y nadie sabe dónde está. Después vemos casos de hombres también desaparecidos, porque aquí ya no se trata de género, aquí todos estamos expuestos, que están vendiendo un carro y que de repente tampoco aparecen. Y aclaran, solo para dar un ejemplo, que no se trata de una banda organizada. Es que se trate o no se trata de una banda, lo que quiere el ciudadano guatemalteco son acciones concretas más que palabras. Sí, hay que dar declaraciones, pero pienso que nos estamos durmiendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya del actual gobierno? Y no estoy en contra ni a favor, solo estamos haciendo un análisis. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y dónde están los resultados? Se hablaban de estadísticas. Bueno, hablemos entonces de estadísticas. Recién el viernes y hoy también en el noticiero se hablaba de este reporte de la PNC, donde estaba hablando de que tuvimos un repunte en tema de homicidios. Y el tema, y ahí es el problema. Y es donde verdaderamente hay, y es un error que se mira en muchos países. Las personas que vienen de la academia tienden a creer que pueden manipular hasta la opinión pública, a veces utilizando la misma retórica que utilizaban cuando estaban en la academia. ¿A qué me refiero? Cuando sale un ministro de Gobernación diciendo que sí, se dispararon los homicidios, pero todo lo demás bajó. Mentira, todos los índices están por arriba y un incremento que no se había observado desde hace muchos años. Tal vez no está tan mal como estaba cuando él estuvo la primera vez en gobernación, pero ya va en ese camino, pero estamos muy mal y no se había visto en más de 8 años. Además, ¿cómo le vas a decir eso a una familia que ha perdido a su hijo, que salió a trabajar? Es que, como se dice popularmente, en algo malo andaba metido. No, yo creo que ese tipo de excusas ya no deben de existir. Simplemente no queremos más violencia en la calle. Ahí está lo que, fíjate que ahí tocaste algo. En algo malo deberías estar metido. Esa narrativa era la que muchas veces ellos mismos desde la academia o la misma academia ataca. Eso es criminalizar a las personas, es criminalizar al de tatuajes. Pero ahora resulta que ellos mismos están utilizando eso. No es justo, de verdad. No podemos tratar al pueblo guatemalteco como que fueran tontos. O sea, las personas tienen que entender de que, o mejor dicho, el gobierno debe entender que ya no pueden dorarle la píldora al país. Hay suficientes voces diciendo la verdad y ellos ya lo que están haciendo es se están volviendo expertos en masajear la mentira. Con eso vamos a la pausa comercial. La invitación es para que se quede con nosotros. Siempre los leemos a través de las redes sociales. Ya volvemos. Vive en exclusiva la emoción de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Disfruta de todos los partidos desde tu teléfono, tablet o computadora, siguiendo estos 3 sencillos pasos. Paso número 1. Ingresa a tvaztecaguate.com. Paso número 2. Haz clic en el botón de TV Azteca Play. Paso número 3. Disfruta de todos los partidos completamente gratis. El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en vivo y en exclusiva. Solo por las pantallas de TV Azteca Guate, Amas Guate y tvaztecaguate.com.
Este sábado en Cine Estelar. Dani está en la etapa de las preguntas. Papá, ¿somos del Opus? Rocío de las palabrotas y Paulita de las rabietas. Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. ¡Soy Superman! Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir. ¿Qué? ¿Por qué no aprovechas tú el viaje? Me quedo yo aquí y me hago cargo de todo. Pues fenomenal. 2 mojitos. Y otros 2 para mi cuñada. ¿Usted quién es? El padre. Es vuestra madre. Si estás ahí, manifiéstate. Pero hija, si mamá no está muerta. Pero se va a morir cuando vea esto. Padre no hay más que uno. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Vive en exclusiva la emoción de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Martes 17 de junio, 9 de la mañana. Fluminense versus Dortmund por A+ Guate. 12 del mediodía. River Plate versus Urawa Red Diamonds por TV Azteca Guate. 3 de la tarde. Ulsan Hyundai versus Mamelodi Sundowns por A+ Guate. 6 de la tarde, Monterrey versus Inter por TV Azteca Guate. Solo por las pantallas de TV Azteca Guate, A+ Guate y tvaztecaguate.com. Una batalla interminable entre el bien y el mal. Supervivencia. ¡Vamos! Traición. Juego, o sea, porque mientras voy caminando digo, pero ¿qué hago aquí? Héroes y villanos. Mándame a eliminación, voy a regresar. Trabajen en equipo. ¡Para, Janet! Survivor. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¿Qué está pasando? Realmente las autoridades de turno no han tenido la capacidad de poder tener el control total del ingreso de ilícitos a los centros carcelarios. Seguimos conversando aquí en Susana 360 a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Mario, realmente esto es importante porque si no yo digo estamos jugando al gato y al ratón. Y me gusta hacer esta analogía porque es uno persiguiendo al otro y así estamos. Constantemente se han visto requisas y ya ni siquiera nos sorprendemos los guatemaltecos. Y yo digo, ¿cómo es posible que construyen apartamentos que acaso es algo que va a ingresar a un centro carcelario y nadie se va a dar cuenta? Ahí es más que evidente que el sistema penitenciario está corrompido hasta la raíz. Y es de ahí donde tenemos que hacer cambios estructurales y que den resultados, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. Ok, sacamos teléfonos, cargadores y se hace, no quiero utilizar la palabra, pero ustedes me lo han dicho, yo lo he leído. Se hace toda esta actividad, por no decir show, que ya lo dije y se me salió. ¿Y qué pasa después? Se equipan. Entonces, ¿cómo es posible que podamos estar en este estira y encoge? ¿Sabes? Yo creo que es, y lo que voy a decir no es una crítica exclusiva para el actual Ministerio de Gobernación. Es para todos los ministerios de Gobernación. El tema del sistema penitenciario siempre es un tema que se queda en un segundo plano. De nuevo, porque muchas personas o siempre le han tenido miedo, mejor dicho, a enfrentarlo por toda la carga legal y la carga humanitaria, digámoslo así, que tiene. Y lo que pasa es que también hay muchas mafias encontradas allá adentro. No solo las mafias internas que les facilitan la entrada de ilícitos a los presos, las mismas mafias que protegen la comunicación de los presos de adentro hacia afuera para que sigan coordinando. Prácticamente están en un lugar protegido que a lo que son los líderes les permite seguir operando con mayor impunidad porque no tienen que estarse cuidando de que les va a pasar algo de afuera. Pero aparte de todo, tenemos una mafia también que viene del sistema de justicia. Tenemos la famosa mora judicial. Explícame eso. La mora judicial es prácticamente personas que ya cumplieron su condena y siguen allá adentro. Y el problema es que es una mafia entre el sistema penitenciario, los abogados y el sistema de justicia, donde los abogados vienen, le sacan dinero al preso para poder salir porque ya cumplió su condena, pero después
pistean tanto, o mejor dicho, le pagan dinero, corrupción, tanto al sistema penitenciario como al sistema de justicia para que la persona no pueda salir. Entonces se atrasa su salida o se traspapela, o la próxima, miren, en 3 meses volvemos a intentar, pero entre de 3 meses a 3 meses, 10,000, 20,000, 30,000 quetzales que le van sacando a todas estas personas. Si quisiesen verdaderamente ayudar en el tema del sistema penitenciario, este gobierno podría tomar de frente esa situación, que también aliviaría la carga de personas que están adentro del sistema penitenciario, que la mora judicial y que las personas que ya cumplieron condenas salgan lo antes posible. Pero no, el problema es que estás tocando bolsillos que se llenan de corrupción. Sí. De nuevo, y eso no es solo este gobierno, es todos los gobiernos anteriores. Es una crítica directa que se ha permitido que pasen esas cuestiones. Y los que están a cargo de esas son los que son, en todo caso, los que deberían de enfrentar esa situación. Y qué bueno que mencionas lo de que no es una crítica directa para el gobierno actual, porque en mi experiencia, y debo decirlo, porque en su momento tuve la oportunidad de estar en el preventivo de la zona 18 haciendo el rodaje de la película, esa que ustedes vieron, y las que no lo han visto, las personas pues, pueden buscarla, VIP La Otra Casa, que se dio permiso y en su momento el director era el doctor Yamatei. A lo que voy es, al ingresar a la cárcel nos dimos cuenta de muchos privilegios. Sí, era una película, pero se permitió no solo el ingreso, y no estoy calificando si estuvo mal o no, pero veíamos cómo ellos libremente tenían de todo, desde licor, tabaco, y hasta incluso esto que yo realmente no estoy de acuerdo, del tema de etiquetar como líder, porque para mí un líder es una persona positiva y que viene a sumar al país. Los derechos humanos existen, sí, yo estoy de acuerdo con que se respeten, pero hemos llegado a un punto que yo me pregunto, le pregunto a usted y te pregunto a ti. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de nuestra gente? Que la vemos arrodillada, llorando, cuando recibe una llamada y que jamás se imaginó que iba a tener de noticia en la emisión de la mañana a su hijo, a su esposo, a su esposa. ¿Qué le decimos a esta gente? ¿Qué le puede decir el actual gobierno, el gobierno de Semilla y Raíces, a la niña ensangrentada de la foto con su mamá muerta a sus pies? Yo creo que ese es el mejor, ese es el póster del fracaso de Semilla y Raíces en este caso. Se llenaron la boca de todo lo que iban a hacer y no hicieron nada. Porque ya pasó 1 año y medio, prácticamente el próximo año se van a dedicar a pelear lo de la Corte de Constitucionalidad, lo del MP, y se acabó porque ya empieza otra vez la campaña electoral. Y tú mencionas a los dos, desde tu lectura, ¿tú crees que siguen siendo el mismo frente? Por supuesto. Lo que ¿Realmente pasa, no hay división o solamente es como parte de una estrategia de ajedrez? Yo creo que es una estrategia para asegurar la reelección del grupito de Semilla que está en el Congreso. Yo creo que ellos están incluso dispuestos a volverse oposición directa y de crítica directa al presidente Arévalo y a sus ministros, ya cuando se vayan acercando más y más a la contienda electoral, porque a ellos no les interesa en realidad ya el Ejecutivo, a ellos les interesa seguir en el Congreso. Más allá del tema de juego de poderes, que la factura alta y con sangre la viene a pagar el guatemalteco, todos en general, porque estamos en esta incertidumbre, no podemos tener desarrollo en un país si no hay seguridad. ¿Quién va a querer invertir en un lugar donde estás hablando de extorsiones, de asesinatos, de balas perdidas? Y realmente no quiero ser sensacionalista ni una persona que está alarmando, simplemente estoy trasladando una vez más la fotografía de lo que vivimos en el día a día, viéndolo y aún así también presentándolo aquí en las noticias. No hay un día que no abramos el noticiero de la mañana con una noticia de ataque armado, personas desaparecidas. ¿Y qué necesitamos de verdad, más allá de tema político, como país, como autoridades? ¿Qué sabes tú de los mismos tanques de pensamiento que digo, dónde están para que realmente podamos rescatar lo que está sucediendo acá? Había algo, y no quiero que se vayan a enojar conmigo, ¿verdad? Porque somos Centroamérica. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Me llamó la atención y me lo han mandado, tengo como 7 correos y como 20 mensajes en Instagram. Que el señor Bukele, el presidente de El Salvador, decía, yo prefiero abrir y ver en las noticias que dicen que soy dictador, a ver todos los días en las noticias a muchos salvadoreños que han perdido la vida. Él lo decía de esta forma. A lo que voy, yo no digo que copiemos ese modelo. Además, ¿quién soy yo para decir que se haga o no?
Mi pregunta es, ¿por qué si se logra allá tener un control y que tú le preguntas a muchos guatemaltecos, y hay algunos que dicen, pues quisiéramos, no estamos hablando de violar los derechos humanos, pero quisiéramos que hubiese un control mayor, porque si ya, como cuando fumigas, ya una vez lo dije aquí, fumigas una casa y las cucarachas y los insectos se te van a la otra casa si no has fumigado la otra casa. A veces siento que eso nos está pasando. Como ya no pueden estar allá, los pandilleros y mareros están viniéndose para acá, ¿y qué hacemos? El problema es que aquí en Guatemala tenemos ahorita verdaderamente un caldo de cultivo criminal derivado de la misma debilidad, incapacidad y falta de voluntad del Ejecutivo de hacerle frente. No solo son los mareros que se vinieron de El Salvador, también tenemos muchos mareros o el equivalente de que vienen y huyendo de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, que al final de cuentas en su paso, según ellos, hacia Estados Unidos, vieron que en Guatemala hay oportunidad de hacer dinero de cualquier forma y se quedaron aquí. Muchos, y estos son reportes de la misma gente, muchos de los asaltantes en las calles son sudamericanos, ni siquiera son guatemaltecos. Entonces nos estamos enfrentando verdaderamente a una situación donde, a ver, para lograr hacer algo, ¿qué se necesita de una persona principalmente? Y esto en puestos de liderazgo. Voluntad política, capacidad y decisión. Aquí, bueno, y la autoridad para hacerlo. Aquí tienen la autoridad para hacerlo. En teoría, basados en diplomitas y dónde estuvieron, deberían de tener la capacidad. Entonces es una cuestión de voluntad y de decisión de hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Hoy nos vemos ayer o antier con la noticia del ataque armado, o mejor dicho, del enfrentamiento en la frontera con México. De película definitivamente. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Cómo se van a analizar con nuestros principales socios, en este caso Estados Unidos, lo que pasó ahí. Porque es bien claro. Las fuerzas de seguridad de Guatemala se enfrentaron a tiros con las fuerzas de seguridad de México. ¿Y eso qué quiere decir? Que se rompió la cadena de mando. Las personas que estaban allá abajo, del ejército y de la policía, que se enfrentaron de esa forma, es de que no hubo coordinación, y eso quiere decir que no están siguiendo órdenes claras de los que están arriba de ellos. Un claro desorden. Eso es un fracaso de liderazgo. Un fracaso, sí. Las extorsiones. Hablemos un poco de esto. Las extorsiones, que no es de ahora, no estamos diciendo que con este gobierno aparecieron las extorsiones que florecieron, no. Es un tema que se viene hablando, que nos hace falta para poder realmente avanzar. Yo de verdad siento que cuando ya, no quiero generalizar, pero la gran mayoría cuando se colocan en puestos de poder, como que se les niebla totalmente la vista, se ponen ciegos y ya solo ven su propio beneficio. Y yo no digo que está bien que estén remunerados, en fin, tantas otras cosas y privilegios que tienen, porque por ahí también hemos visto varios diputados que están armados hasta los dientes y con muchos guardaespaldas, y yo me pongo a pensar, bueno, tenemos elementos de la Policía Nacional Civil con ellos, y yo sé que están en ley todo lo demás, pueden decirme lo que sea, yo no digo que sea ilegal, pero hay muchos guatemaltecos en la calle que están desarmados, literalmente, porque no tienen quien los cuide. Definitivamente lo que pasó en este gobierno de Semilla y Raíces es que floreció la criminalidad sin duda alguna, y les florecieron también los mejores sueldos a los diputados. Que eso se irónicamente ya desapareció principalmente de los medios, ¿no? Ya nadie está criticando eso, el aumento desproporcionado que se autorrecetaron. De nuevo, y regresamos al tema de las mentiras. Sale la bancada Semilla Raíces diciendo que se oponen cuando fue propuesta de ellos. Entonces, de nuevo, tratan de manejar la opinión pública, y toda la población de Guatemala ya se dio cuenta de lo mentirosos que son, y los únicos que los siguen apoyando son los que tienen ceguera ideológica, que no importa qué pase. Y ya vimos que pasan muchas cosas, temas errores humanos que pasan en estado de ebriedad, violencia, digamos así, entre géneros también que se miran en estado de ebriedad, pero aún así todo lo perdonan, ¿no? De nuevo, esa ceguera ideológica es problema de ellos. Pero con respecto a lo que se tiene que hacer por Guatemala, todas estas situaciones florecen y se dan cuando no hay verdaderamente ni plan, ni voluntad, ni liderazgo. Tenemos que hacer las cosas bien. Muchas promesas, muchos supuestos planes, muchos papeles. ¿Y dónde está la ejecución de esos planes? Ahora resulta que con el nuevo viceministro de Seguridad que llega al ministro de Gobernación, una nueva estrategia.
o vamos a tener, o sea, que no había buena estrategia al principio. O sea, 1 año y medio de prueba y error que tuvimos. Interesante. Y la persona que estaba ahora principalmente en uno de los viceministerios que más problemas se están enfrentando cuando la cocaína ya es obvio que se nos está pasando al país entre las manos, a las autoridades. Sí. Bueno, recordemos, las tres cargamentos más grandes que han pasado por suelo guatemalteco, que llegaron 2 a República Dominicana y 1 a España. Sí. De nuevo, ¿y qué pasó ahí? Y entonces eso quiere decir que tenemos también un problema con el narcotráfico. Y como estamos con noticias todos los días, a veces pareciera que tenemos memoria de corto plazo, porque también como hay tantos fuegos que apagar, en Guatemala es saqueo que olvidar. En Guatemala es saqueo de que pasa de todo y nunca pasa nada, ¿verdad? Y Guatemala la verdad es que a veces pareciera que tenemos una corta memoria, pero es lo que tú dices, es el fuego y el incendio del siguiente día lo que hace que no le sigamos poniendo atención a las cosas que están hacia atrás. Pero ahí es donde yo sí le hago un llamado a la población de que se envuelvan más en el tema político y principalmente en el tema de señalar las cosas, porque quedarse callado no lleva a ningún lado. Y no es atacar, no es insultar. O sea, tú estabas mencionando el tema de las redes sociales y los net centers. Y obviamente no me estoy comparando, tú llevas años en tema mediático. Yo simple y sencillamente señalo las cosas, pero es increíble cómo esta ceguera ideológica y los net centers pagados por este gobierno se dedican al insulto, al ataque, a la personalización de las cosas y no atacan lo que estás diciendo y no atacan la realidad de lo que estás exponiendo. Entonces yo también les hago un llamado, vean la realidad de las cosas. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Les floreció la criminalidad, les florecieron los homicidios, les floreció la corrupción, les floreció el narcotráfico. Y entonces, ¿y las promesas? ¿Y el futuro de Guatemala? ¿Sabes qué me florece a mí? El corte comercial. Ya volvemos. Una batalla interminable entre el bien y el mal. Supervivencia. ¡Vamos! Traición. Juego, o sea, porque mientras voy caminando digo, ¿pero qué hago aquí? Héroes y villanos. Mándame a eliminación. Voy a regresar. Trabajen en equipo. ¡Para, Janet! Survivor. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por TV Azteca Guate. El mejor canal. El reality donde tus celebridades favoritas demuestran su talento en la cocina. Emociones. Esto se va a poner candente. Duelos culinarios. El fracaso está garantizado. Si no hay opiniones constructivas, no está invitado a nuestra cocina. Y la lucha por el codiciado premio. ¡A tu estación cocina! MasterChef Celebrity Generaciones. Todos los domingos a las 7 de la noche. Exclusivamente por TV Azteca Guate. El mejor canal. La belleza de Guatemala se encuentra en su gente, en sus tradiciones y en sus lugares más emblemáticos. Una ciudad llena de cultura y tradición será la casa de la belleza femenina. Nos vemos en Quetzaltenango, la sede de los sueños, este 12 de julio, Miss Universe Guatemala 2025. Orgullosamente resaltando la belleza y el encanto de la mujer guatemalteca. Con el apoyo de Municipalidad de Quetzaltenango. TV Azteca Guate, el mejor canal. Otro elemento que llama la atención, y no de ahora, de siempre, es de dónde es que estos criminales, y es ahí donde uno se asusta porque, de verdad, yo te lo digo personalmente, he visto el esfuerzo de muchos agentes de la Policía Nacional Civil. Y no es que los esté defendiendo, pero uno tampoco puede generalizar. Todos son corruptos. No. Hay gente que sí trabaja. Lo que pasa es que no nos damos abasto, y yo poniéndome del lado de ellos, porque estoy en los zapatos de los ciudadanos, pero también de la Policía Nacional Civil. Son muy pocos elementos de la policía, y digo yo, ¿qué tan bien capacitados están para enfrentar a estas bandas criminales que tú ves? Yo digo, ¿dónde han sacado este armamento? No es una pistolita, estamos hablando de armamentos que son de uso, pensaría yo en su momento, del ejército. Exacto. Y cuando hasta granadas. A ver. ¿Y por qué nunca se habla de eso?
desde tu experiencia. ¿O ahí está el negocio? Es que el negocio, lamentablemente, para los criminales hay en todas partes. A ver, yo sí creo que nuestras fuerzas de seguridad, tanto policía como ejército, mucho hacen con lo poco que se les da. Si tú hablas con la tropa, tanto de la policía como del ejército, los jóvenes que ingresan a las academias o que se enrolan, sí tienen un sentido de no solo mejorar su vida, sino de que cierto amor a la patria y a la bandera. Y lo hacen porque quieren y lo hacen voluntariamente. Guatemala no tiene conscripción de ninguna forma. Lamentablemente, la misma debilidad de los liderazgos que han habido a lo largo de los años. Y ahorita sí tengo que ser muy crítico específicamente, principalmente con el ejército, que creo yo que es la peor época del ejército de Guatemala ahorita. Hay mucha mediocridad en los mandos, al punto de que, por lo que se lee en redes, hasta se atrevieron a meterse con las famosas hojas de vida y los records militares de ellos, tratando de acoplar a sus mediocres dentro de aquella idea de la meritocracia, ¿no? Y aquí están los resultados de lo que estamos viendo. ¿Cuántos efectivos han muerto solo en este año y medio, que no se había visto tanto muerto, y por accidentes y por situaciones que se pudieron evitar, incluso de caiviles en entrenamiento? No estoy diciendo que no hayan muerto antes, pero la cantidad que se está dando ahora, la misma negligencia que hay incluso en los comandos, hasta en el hospital militar, personas que no saben lo que están haciendo. Ahora el tema también regresa tanto policía como ejército. Creo que es los mandos a lo largo de los años lo que más los ha afectado, y el poco entrenamiento que hay para ellos. Sí, una academia que les explican las leyes es absolutamente necesaria. Pero aquí es más de acción. Pero a la hora que de hora, explicación. ¿cuánto entrenamiento reciben ellos en cómo manejar una situación de civil unrest, como se dice en inglés, de problemas sociales? ¿Cómo están entrenados ellos para dialogar con la población? ¿Cómo están ellos? Con la población, no dijimos con los delincuentes. Exacto. Ahí no hay que dialogar, hay que accionar. ¿Cómo están ellos para reaccionar a la hora de un enfrentamiento? Bueno, hubo un caso donde lo desarmó. El mismo ladrón terminó desarmando a la gente de la policía. O que también se ha dado, les da miedo disparar porque dicen, me van a llevar preso. Y es que es cierto. Ese es otro vacío legal. El año pasado hubo un intento de cambiar la ley, pero también había mucha ambivalencia en esa ley para empoderar un poco a la policía, porque también se prestaba a que se le diera mucha discrecionalidad e incluso hasta cierto punto un poco de impunidad si pasaban algunas acciones de la policía. Yo sí creo que la policía necesita primero más entrenamiento, y entrenamiento táctico e entrenamiento de manejo social, que es lo que más se necesita hoy por hoy. El famoso concepto de la policía de proximidad es bueno siempre y cuando se sepa utilizar. Es de que la gente sepa y vea a su policía cercano, que sepan reconocer a las personas, que sepan que está haciendo buen trabajo, pero como pasa en los pueblos. Si yo te miro a vos, le voy a decir a tu mamá que andas pidiendo mordida. O pidiendo números de teléfono, ¿verdad? Coqueteando cuando tienen que estar trabajando. Pues lo digo porque es que nos sucedió algo. Mira, que al principio fue simpático, hasta lo subimos en TikTok porque es parte, ¿no?, de estar en conexión con la juventud. Pero de ahí, reflexionando con el equipo, sin ánimo de ofender a la gente de la policía, de verdad, él estaba de turno. Le tapamos el rostro, obviamente, porque no se trataba de hacerle un mal. Pero ahí te das cuenta, en una acción pequeña, que se acerca a pedir el número de teléfono en lugar de estar pensando en que tiene que estar haciendo su trabajo. Es que, de verdad, es ahí donde nos hace falta gente capacitada. Pero ahí es donde viene el tema de liderazgo y entrenamiento. Por ejemplo, en esa situación, en otros gobiernos probablemente no se hubieran atrevido a hacerlo tan descaradamente, porque iba a haber inmediatamente una reacción. Principalmente si fue a una persona pública, digamos en este caso a ti, y tú te quejas hacia arriba y que le pongas el dedo, pero tú dices no quieres hacer daño porque lo tomaste a algo gracioso. Sin embargo, hay repercusiones fue una falta de respeto y una falta de profesionalismo. Entonces, y dejémoslo ahí, que se salvó esta vez. Sí. Pero porque también te da miedo, imagínate. Después si toma represalias y terminan con un ataque. Es que es delicado el asunto. ¿Qué ha pasado? Veamos, ahí hace también unos días en redes, sabían que expusieron unos policías que estaban siendo abusivos o habían grabado a las personas. Y lo que pasa es que también ya se está volviendo algo común que los policías traten de intimidar a los ciudadanos. Y a los ciudadanos les da miedo. Y eso es porque no hay liderazgo hacia arriba. Sí.
Sí. ¿Y cuál es la contraparte de eso? Que ves las agresiones que hay también a la autoridad. Que los agreden, que les quitan las armas, que les pegan, que los patean. Sí, no hay respeto tampoco. Entonces, tiene mucho que ver también con la falta de liderazgo. Mira, antes que se me acabe el tiempo, también me gustaría tocar puntualmente, ¿tú crees que los criminales están apoderándose del sistema penitenciario? No de ahora, sino que ha venido a ser como una bola de nieve, porque yo digo, llegar, ser yo la autoridad y darme cuenta que hay cadenas por dentro. Es decir, tenemos que estar nosotros, por hacer la misma comparación, cadenas, pero de afuera, para que no salgan los reos. Pero ellos, al parecer, están protegiéndose casi que de las autoridades de nosotros, cuando realmente los hemos supuestamente sacado de las calles, están en condena para que dejen de delinquir, pero no, ellos están con todas las comodidades, privilegios y encima ponen cadenas para que no entre la autoridad. Mira, de nuevo, yo creo más de que hayan tomado el control, yo creo que no se ha tenido la asertividad de enfrentar ese problema como se debe. Y lo que pasa es de que sí requeriría mucho esfuerzo, principalmente desde el punto de vista de presupuesto, porque hay que renovar cárceles, hay que equiparlas bien, se necesita equipo también para asegurarse de que no haya ingreso de ilegalidades, pero aquí viene lo más importante, se necesita también una fuerza penitenciaria profesionalizada que no se deje corromper, y eso incluye protegerlos de tal forma de que si los presos accionan contra ellos, hayan las consecuencias más severas contra esas personas. ¿A qué me refiero? ¿Te recuerdas en el gobierno de Otto Pérez Molina, si no recuerdo mal, 2 o 3 alcaides de cárceles mataron? Sí. Es un mensaje bien claro. A veces hay personas que quieren hacer las cosas bien, pero si no tienen el apoyo de arriba. Y la parte económica, ¿no? Quizá en lugar que los diputados hayan hecho su salario, la receta, tal vez mejor hay que pagarle a los del sistema penitenciario para que no sean corruptibles. Aunque va un tema también de valores, y regresa al tema de no solo de mejorarle la situación, y esto va también para la policía y el ejército, las fuerzas de seguridad. Cuando se les da un salario digno, es menos probable de que se corrompan. Si retiras la corrupción y la politización de esos puestos y verdaderamente lo haces meritocrático, las mismas instituciones de seguridad se cuidan porque se vuelven verdaderamente cosas de logros y de profesionalismo como deben de ser. Yo soy el mejor de mi promoción, entonces yo soy el que tengo el primer chance a estas oportunidades, no el mediocre, el que copia, como dicen los militares, el mugre que anda copiando viendo a quién le hace el favor, o a quién pistea para que le den los exámenes, o a quién pistea para que le permitan promover sin haber tomado el curso de Estado Mayor, cosas así, digamos, ¿verdad? La corrupción arruina todo, literalmente. Entonces, cuando tú permites que estas instituciones de seguridad se vuelvan altamente competitivas, porque tienen que ser los mejores, los que promueven, ellos mismos se protegen. Y si les das allá, entonces le agregas un buen sueldo, un buen salario, buenas condiciones, ellos mismos van a hacer su trabajo. Miren, corto para finalizar, porque ya me quedan 2 minutos, ¿no? Por ahí andamos. ¿Qué puede esperar Guatemala? ¿Qué le dices a los ciudadanos que están cansados de la inseguridad? ¿Qué nos vislumbra para los próximos meses y lo que le queda al gobierno de turno en torno al control del sistema penitenciario de una forma positiva a favor de la población? Yo creo que la población lo principal que tiene que hacer es exigir. Y tenemos que evitar que la incapacidad e inutilidad del gobierno de Semillas Raíces nos lleve a un enfrentamiento entre guatemaltecos otra vez. Porque la desesperación, la muerte de un familiar obviamente lleva a las personas a querer reaccionar mal. Sin embargo, no podemos permitir que su propia arrogancia e inutilidad nos lleve a eso. Lo mejor que podemos hacer y evitar que haya derramamiento de sangre entre hermanos es exigirle al gobierno, y exigirlo de tal forma que sientan la presión social de que tienen que hacer el trabajo para el que fueron contratados. Porque al final de cuentas las elecciones son esos, ese es el contrato entre la población y los gobernantes. Y hasta ahorita llevamos 1 año y medio que están quedando muy mal. Te agradezco muchísimo tu visita. Será hasta una próxima en Susana 360. Que esté muy bien. Y mañana, por supuesto, nos sintoniza a las 5:45 en Hechos AM aquí por TV Azteca Guate.